Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio podernos reunir en esta noche para poder compartir de la palabra de Dios con la dirección del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Antes de comenzar con el tema de hoy, que es cuidar nuestro corazón, guardar nuestro corazón, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que tú nos das en esta noche, Señor, de podernos reunir para compartir tu palabra, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia. También te pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo rompa todo yugo, toda fortaleza, todo argumento y toda mentira que se esté oponiendo al conocimiento de tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti y a la obediencia a tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y desde ya, Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que vaya a ser hecho en esta noche en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión, que el Señor les bendiga, tengan todos una linda noche, y el día de hoy vamos a compartir un tema muy importante para nuestra vida espiritual, para nuestro bienestar integral en la vida. Y el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Notemos algo muy importante, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros somos descuidados con nuestro corazón, entonces en lugar de vida va a haber muerte, porque lo contrario de guardar el corazón es descuidarlo. Lo contrario de que de él mane la vida, entonces va a manar la muerte. Y una de las cosas en las cuales necesitamos guardar nuestro corazón es cuando alguna persona nos hiere, nos lastima, nos dice algo que lastima nuestro corazón. Y en ese momento lo que nosotros necesitamos, porque el tema es que la persona no solo nos dice algo que lastima nuestro corazón, sino que encima de todo nos pone a pensar, y normalmente nos pone a pensar en negativo, y eso incrementa el daño en nuestro corazón. ¿Cómo podemos combatir eso para guardar nuestro corazón? En primer lugar, lo primero que necesitamos es dejar de luchar en contra de las personas. La palabra en Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La verdadera raíz de las situaciones adversas, la verdadera raíz de esas cosas que nos lastiman, que nos hieren, de esas palabras inadecuadas que nos afectan, realmente no es la persona que las está diciendo, sino el espíritu que está operando detrás de esa persona. Por lo tanto, no deberíamos concentrarnos en la persona, ni enojarnos con la persona, ni discutir con la persona, ni ponerle caso a lo que la persona está diciendo, sino entender que ese es un ataque del diablo usando a esa persona, pero que quien verdaderamente está detrás de ese ataque es un espíritu inmundo que nos quiere robar, matar y destruir la vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Y también debemos darnos cuenta que cuando un espíritu inmundo usa a una persona para decirnos algo inadecuado, algo que nos duele, algo que lastima, algo que hiere nuestro corazón, entonces también está tratando de conectar los pensamientos de nuestra carne, de nuestro ego, del mundo y del diablo que hemos aprendido en la vida antes de conocer a Cristo,
para que esos pensamientos nos sigan, eso que dijo la persona siga afectándonos a través de nuestro pensamiento. Cuando estamos teniendo algún problema con una persona, no debemos poner nuestros ojos en ella. No, nuestra lucha no es contra esa persona. Debemos poner nuestro enfoque de lucha en contra de las fuerzas malignas que están empujando a esa persona a obrar de esa manera contra nosotros. Y contra esas fuerzas malignas el Señor nos ha dado toda la autoridad. Y cuando nosotros ejercemos esa autoridad de la manera correcta y enfocamos correctamente nuestra batalla, entonces al anular esos entes espirituales malignos, anularemos su obra en la persona que está en contra de nosotros. Las fuerzas del enemigo contra las que nos podemos estar enfrentando pueden ser muy poderosas. De hecho, la Biblia las llama principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad y como usted quiera. Pero esas fuerzas no son más poderosas que nuestro Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, por muy poderoso que sea el enemigo al cual usted y yo nos estamos enfrentando en lo espiritual, tenemos un aliado que es mucho más poderoso que esas fuerzas malignas, número uno. Aparte de ello, como nos enseña Efesios capítulo 1, versículo 19, tenemos a nuestro favor la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en nosotros. Y por el otro lado, tenemos una serie de armas espirituales que nuestro Padre nos ha dado para derrotar a las huestes del mal. O sea, las huestes del mal no tienen por qué triunfar de ninguna manera sobre nosotros. Ese daño que nos han estado, que trataron de hacernos a través de otra persona y a través de enganchar nuestros pensamientos de la carne y del ego a lo que esa persona dijo para que nos siguiera afectando, nosotros podemos combatir y tener victoria sobre esas palabras, sobre esos pensamientos a través de las armas que el Señor nos ha dado. En 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 4 y 5, la palabra de Dios dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Le voy a decir cómo funciona esta cuestión. Cuando una persona pronuncia algo en contra de nosotros, un chisme, una murmuración, un juicio, una condena, una crítica, algo negativo en contra de nosotros, lo que está haciendo es eso es una altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Pero esa altivez está conectando argumentos que en nuestra mente que conforman una fortaleza. Y esa es esa fortaleza y esos argumentos los que necesitamos destruir a través de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y ¿cómo destruimos esos argumentos y esas fortalezas? Muy sencillo. Dice la palabra: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a lo que Cristo dice de nosotros. Si la otra persona, por ejemplo, nos dice que somos inútiles, que no podemos, que somos incapaces, la palabra de Dios nos enseña que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si las otras personas nos dicen que somos incompletos o lo que sea, la palabra de Dios dice que en Cristo Jesús somos completos. Si otra persona nos dice que somos tontos o nuestros pensamientos nos dicen que somos tontos, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aparte de ello, el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros como espíritu de sabiduría, consejo, inteligencia, entendimiento, ciencia, además de espíritu de temor de Jehová. O sea, la palabra de Dios nos da los argumentos
para derribar esas altiveces o mentiras que se levantan en contra de lo que la palabra de Dios dice acerca de cada uno de nosotros. Pero necesitamos tomar esas armas. Normalmente cuando una persona nos lastima, antes de tomar las armas del diablo, de la palabra, lo que hacemos es darle cabida en nuestra mente y en nuestro corazón a esos pensamientos que el diablo nos lanzó a través de esa persona. Pero para poder tomar victoria sobre esa situación, lo primero que necesitamos es perdonar a la persona porque se está dejando usar por el enemigo, número 1. Y número 2, tomar lo que la palabra de Dios dice acerca de usted y de mí para poder derribar esa altivez, ese argumento y esa fortaleza que pudieran estar levantadas en nuestra mente, que nos hacen recibir ese daño en nuestro corazón, que nos hacen sentirnos lastimados, rechazados, heridos, etc. Entonces debemos estar preparados, debemos estar claros en que nuestra lucha, lo primero que tenemos que tener claro es que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra las personas que nos hayan lastimado, las personas que nos hayan herido, las personas que nos hayan dicho cosas que nos lastimaron, etcétera. Nuestra lucha es contra entes espirituales de maldad que no importa el poder que puedan tener ante el poder que opera en nosotros, que es nuestro Padre Celestial, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, más el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios que está en nosotros. Entonces podemos derrotar a cualquier fuerza del enemigo, no importa cuántos se levanten en contra de nosotros. Entonces lo primero que tenemos que tener claro, como dije, es que nuestra lucha no es contra personas. A la persona lo que necesitamos es perdonarla porque no sabe lo que está haciendo, no sabe qué espíritu es el que le está dirigiendo. Y en segundo lugar, necesitamos tomar las armas que Dios nos ha dado, que son el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, para contrarrestar ese ataque. Pero para ello, obviamente, necesitamos conocer lo que la palabra de Dios dice acerca de cada uno de nosotros. Por ejemplo, que en todas las cosas somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Necesitamos conocer que en Cristo estamos completos, que tenemos la mente de Cristo, que Cristo en nosotros la esperanza de gloria y en fin, todo lo que la palabra de Dios dice acerca de quiénes somos cada uno de nosotros, de lo que tenemos y de lo que podemos en Cristo Jesús. Pero entonces necesitamos tener, en primer lugar, el conocimiento de Dios, no solamente creer en Él, sino creerle a Él. Y creerle a Él implica creer en su palabra, conocer su palabra y creer su palabra, guardar y atesorar la palabra en nuestro corazón. Lo segundo es que los argumentos que las personas puedan estar esgrimiendo en contra nuestra se derriban con el conocimiento de lo que Dios en su palabra dice de nosotros. Y en tercer lugar, necesitamos sujetar nuestros pensamientos no a lo que está diciendo la persona, sino a lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Esa es la forma de guardar nuestro corazón cuando recibimos un ataque de una persona o cuando recibimos recibimos una ofensa o recibimos un rechazo o recibimos lo que usualmente llamamos una puñalada de alguien que lastima, cualquier cosa que lastime nuestro corazón. Recordar que nuestra lucha no es contra esa persona, sino contra espíritus inmundos, que necesitamos perdonar a esa persona y que no debemos darle cabida a esos pensamientos y debemos contrarrestarlos inmediatamente con lo que la palabra de Dios dice acerca de cada uno de nosotros. Pero obviamente para ello necesitamos conocer lo que la palabra de Dios dice de cada uno de nosotros. En Colosenses capítulo 2,
versículos 13 al 15, la palabra también nos da otra argumento y otra arma en contra de, para guardar nuestro corazón. Dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué menciono este pasaje? Porque muchas de las obras de las tinieblas en contra de nosotros van orientadas a recordarnos nuestro viejo pasado, el pasado que el Señor ya perdonó, a recordarnos nuestras faltas, nuestros errores, nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestras equivocaciones, nuestras malas decisiones del pasado, cuando la palabra de Dios dice que si nosotros estamos en Cristo, el Señor ya perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y aún los futuros. Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria por esos pecados, malas decisiones, etcétera, etcétera, los clavó en la cruz del Calvario y despojó a todo principado, a toda potestad, a toda autoridad de cualquier poder en contra de nosotros. Por lo tanto, si el Señor ya perdonó todos nuestros pasados, todos nuestros pecados, desde antes de ser salvos, anulando toda acusación, juicio, culpa y condenación, despojando a las obras de las tinieblas de cualquier derecho sobre nosotros, no tenemos por qué darle cabida o pensamiento cuando el diablo, ya sea directamente a través de nuestros pensamientos o a través de algo que dijo alguien, quiere venir a restregarnos de nuevo nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras equivocaciones, nuestras malas decisiones. Lo que necesitamos en ese momento es tomar esta arma, que es que el Señor ya tomó, obviamente, primero debimos haber pedido perdón por nuestros pecados, errores, equivocaciones, malas decisiones, etcétera. Pero una vez hemos pedido perdón y nos hemos arrepentido de ellas, lo que podemos hacer es levantar recordarle al diablo que ya el acta de decretos que nos era contraria por esas cosas ya fue clavada en la cruz del Calvario y ya fue pagada, y por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay ningún juicio, ninguna culpa, ninguna acusación que pueda venir en contra de nosotros. Ningún recordatorio de nuestro pasado debería afectar nuestra mente o nuestro corazón. No debería tener ninguna cabida en ello, salvo si es un recordatorio que el Espíritu Santo nos está haciendo para que porque no hemos pedido perdón ni nos hemos arrepentido de ello, para que pidamos perdón y nos arrepintamos. Media vez pedimos perdón y nos arrepentimos de ello, ya ese pensamiento de pecado, de error, de equivocación, de malas decisiones, etcétera, ya no debe operar en nuestro corazón, en primer lugar. En segundo lugar, ningún recordatorio de nuestro pasado nos debería llevar a la acusación, al juicio, la culpa o la condenación. ¿Por qué? Porque todas esas cosas son las obras del diablo. El Señor lo que nos ofrece, si nosotros confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, lo que en lugar de recordar y de darle vuelta a esos viejos, a las cosas viejas que nosotros hicimos, si ya pedimos perdón y ya nos arrepentimos de ellas, lo que procede es darle gracias al Señor por habernos perdonado y haber llevado en la cruz es la paga y las consecuencias de esos pecados y de esas equivocaciones. Recordando que en la cruz Cristo Jesús triunfó sobre cualquier obra de las tinieblas para justificarnos
redimirnos, salvarnos, santificarnos, etc. Y lo que Dios dice es la verdad, mientras que lo que el diablo dice es la mentira. Lo que hay en nuestra mente es una guerra entre la verdad de Dios y la mentira del diablo. Y si yo decido creer las acusaciones, las condenaciones, los juicios, etcétera, que el diablo quiere levantar en contra mía, entonces le estoy dando categoría de verdad a lo que es una mentira y estoy negando lo que la palabra de Dios dice al respecto de nosotros. Guardar nuestro corazón, una de las condiciones o una de las necesidades para guardar nuestro corazón es conocer la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos conocer la palabra de Dios y conocerla bien. La palabra de Dios no es nada más para tenerla en la Biblia y abrirla de vez en cuando. La palabra de Dios es para que la conozcamos, para que la meditemos, para que la atesoremos, para que la memoricemos, la repitamos, para que la atesoremos en nuestro corazón y además de ello la pongamos por obra, la obedezcamos. La palabra no es un adorno, la palabra no es una verdad entre muchas. La palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña Juan capítulo 17, versículo 17, es la verdad. Y esa es una verdad que no importa si yo la creo, si otro la cree, la verdad de Dios es la verdad y la verdad definitiva, la verdad que no cambia, la verdad que permanece para siempre y es la verdad que usted y yo necesitamos vivir. Usted y yo no necesitamos vivir por las circunstancias, por nuestro pasado, por lo que digan los demás, por lo que diga el diablo. Usted y yo necesitamos vivir por lo que dice Dios. Y lo que dice Dios está en su palabra. Y usted y yo necesitamos conocer lo que la palabra de Dios dice. Realmente cada uno de los que nos decimos creyentes en Dios deberíamos ser hombres y mujeres de la palabra. La palabra debería estar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca. Como dice, como nos lo enseña Dios a través de su palabra en Deuteronomio, en el capítulo número 6. Y el versículo, ahorita le digo el versículo, es Deuteronomio 6 y versículo 4, del 4 al 9, dice la palabra, este pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, debería ser uno de los pasajes que nosotros no solo conozcamos, memoricemos, sino que pongamos por obra si es que queremos vivir en la victoria que Cristo Jesús nos ha dado. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6, 4 al 9, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Aquí nos está dando varias instrucciones. Primero que nada, nos está diciendo: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y este Jehová uno es significa varias cosas. Primero, Él es el gran yo soy, el más que suficiente. El más que suficiente para todas las áreas de nuestra vida. Él es el único Dios verdadero. Él es el Dios todopoderoso que aparte de ello es nuestro Padre y está a favor de cada uno de nosotros. Por el otro lado, nos enseña: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y yo no puedo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas si no amo su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es Jesús encarnado. La palabra se encarnó en Jesús y Jesús es Dios.
Por lo tanto, amar la palabra es amar a Jesús, y amar a Jesús es amar a Dios. Y de hecho así lo dice Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15. El que me ama guarda mis mandamientos, el que me ama guarda mi palabra, el que me ama mi palabra y la guarda y la obedece. Ese es el mensaje que nos da ese capítulo, ese pasaje de Juan capítulo 14, versículo 15. Y de ahí los siguientes versículos nos dan varias instrucciones relacionadas con la palabra. Dice, en primer lugar, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ojo, la palabra entra normalmente por nuestra mente, pero necesita bajar a nuestro corazón. Cuando está en nuestra mente es una palabra conocida, pero cuando está en nuestro corazón es una palabra vivida. Y lo que nos está diciendo este pasaje es que necesitamos que la palabra que está en nuestro corazón, en nuestra mente, baje a nuestro corazón. ¿Cómo baja de nuestra mente a nuestro corazón? Baja meditando en la palabra de día y de noche, teniendo en la palabra nuestra delicia. La palabra de Dios dice que la fe, que es obediencia, y la fe, que es una forma de vida, porque el justo por la fe vivirá, viene por el oír continuamente la palabra de Dios. Y una forma de oír continuamente la palabra de Dios es que la palabra de Dios la meditemos constantemente y tengamos en ella nuestra delicia. De esa manera la palabra va a bajar a nuestro corazón y se va a convertir en vida. En segundo lugar dice, y las repetirás a tus hijos. Es decir, se las enseñaremos a nuestros hijos, hablaremos con nuestros hijos de ellas, hablaremos con nuestra familia de ellas. Y además dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. Es decir, ya no solo con los hijos, sino con toda la familia. Y andando por el camino. Y podemos pensar, y si vamos solos, pues hablamos solos. Yo no necesito hablar con alguien. Para hablar la palabra de Dios no necesito hablarla con alguien, aunque esté solo. La puedo hablar conmigo mismo, la puedo hablar con mi mente, con mi corazón, repitiéndola, pensándola, tratando de entenderla, viendo cómo aplicarla en mi vida, etc. Y dice también hablar de ella al acostarme y cuando me levante. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es decir, lo que nos está diciendo en este pasaje es que tengamos siempre delante de nosotros la palabra de Dios, que pensemos en la palabra de Dios constantemente, que no nos olvidemos de la palabra de Dios, que no la dejemos guardada en el libro, que no la dejemos guardada en nuestro celular. Tenemos ahora la grandiosa ventaja de que hay una aplicación, y valga la propaganda, se llama YouVersion, en la cual usted puede descargar cuantas versiones de la Biblia le ofrezca la aplicación, que son muchísimas, y aparte de ello, algunas de ellas están en audio, y entonces usted puede ir en cualquier lugar con sus audífonos puestos o simple y sencillamente con escuchando el celular, y ahí podemos ir escuchando la palabra de Dios, y eso significa tener la palabra delante de nosotros en cualquier momento, en cualquier situación. Y aparte de ello dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Le voy a contar una aplicación, una forma en la cual yo apliqué este pasaje en mi vida. Y es que primero que nada, cuando comencé a aprenderme, cuando vi que necesitaba aprenderme los versículos de la palabra, entonces lo que hice fue hacer tarjetitas. Y lo que hacía es, en un versículo específico, lo apuntaba en esa tarjetita, y esa tarjetita la ponía en el espejo de mi baño, para que cuando me levantara la pudiera leer y entonces la repitiera. Aparte de ello, hice otra tarjetita con el mismo pasaje, y esa tarjetita la llevaba en mi carro, de tal manera que cuando iba manejando, veía la tarjetita y la leía y me recordaba de esa palabra y la repetía y meditaba en ella. Aparte, hacía una tercera tarjetita con ese pasaje y la ponía
enfrente de mi escritorio en mi trabajo, y entonces a cada rato veía esa palabra, la leía, y eso me servía para pensar en ella y para también memorizarla. Es una forma sencilla, 3 tarjetitas de cada versículo, y cómo me fui aprendiendo los versículos a base de pura necesidad. Cuando estaba enfrentando alguna situación, algún problema en mi vida, buscaba lo que la palabra de Dios decía acerca de ese problema o acerca de esa situación o de esa circunstancia. Buscaba en una concordancia y entonces escribía los versículos y ponía las 3 tarjetitas y las ponía en los lugares que le digo, y comenzaba a leer y memorizar la palabra de Dios, y de tal manera que esa palabra quedara en mi corazón. Además de que el tener la palabra constantemente delante de mí, esa palabra constantemente delante de mí, me permitía que tuviera paz en mi corazón, porque la palabra de Dios trae paz al corazón, la palabra de Dios trae vida al corazón. Como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cómo vamos a guardar nuestro corazón? A través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios vivifica. Entonces, con esos versículos, con ese pequeño consejo que me lo dio un amigo cuando me convertí, con ese consejo logré pues aprenderme no solo muchísimos versículos, sino que aparte de ello aprendí a lidiar contra todas las situaciones contrarias y negativas de mi vida. Así que es un consejo que yo le doy, que se corresponde con el consejo que nos da es una forma práctica de aplicar el consejo que nos da la palabra en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Entonces, armados de la palabra de Dios es nuestra arma. La palabra de Dios es un arma espiritual en contra de las maquinaciones del diablo. Lo dice Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, cuando habla de la armadura de Dios. En realidad, la armadura de Dios de la cual nos está hablando la palabra en ese pasaje consta de tres elementos que se dividen en varias partes, pero los 3 elementos fundamentales son la palabra de Dios, de la cual derivan los conceptos de salvación, de justicia, de verdad, del apresto del evangelio, y luego también el escudo de la fe y la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Aparte de ello, la otra arma de la que nos habla este pasaje es de la oración, y la oración es la comunión con el Espíritu Santo. Y nos habla también de la comunión con el cuerpo, cuando nos pide que oremos por todos los santos. Y entonces esos 3 elementos son fundamentales para que usted y yo tengamos una vida en victoria. Conocer la palabra de Dios, o someternos, sujetarnos y cubrirnos bajo el poder del Espíritu Santo a través de la oración, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque la palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces, las armas, como podemos ver, las armas para superar cualquier situación de la que venga en contra de nosotros, está fundamentalmente en que nosotros conozcamos la palabra de Dios, la atesoremos en nuestro corazón, y no solo conocerla de saber algo de la palabra, sino conocer verdaderamente la palabra de Dios. Mire, cada uno de nosotros, dice, hay 2 pasajes en la Escritura que nos deben poner a pensar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir y para
enseñar, instruir, corregir y redarguir, de tal manera que estemos preparados para toda buena obra. Pero es toda la palabra. Número para estar preparados para toda buena obra. Y en segundo lugar, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice que la Escritura, la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, discerniendo los pensamientos y las intenciones del espíritu y las del corazón. Entonces, la palabra de Dios es una palabra viva, toda la palabra de Dios. Y además, toda la palabra de Dios nos instruye, nos enseña, nos redarguye y nos corrige para que estemos preparados para toda buena obra, para todo bien. Y eso implica que tengamos una vida abundante, una vida plena, una vida de bienestar. Pero necesitamos aplicarnos a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, idealmente, deberíamos por lo menos leer la Biblia una vez al año. Porque es viva. Aunque lea lo que leo hoy, cuando lo vuelva a leer dentro de un año, me va a decir lo que me dijo hoy, pero me va a decir cosas nuevas, porque es una palabra viva, para discernir lo que hay en mi corazón y para ajustarlo a lo que el Espíritu Santo dice. Entonces de hecho ahora hasta es fácil leer la Biblia en un año. ¿Por qué razón? Porque hay Biblias que vienen ya hechas para que usted lea la porción de cada día y vienen hasta con fecha y todo para que usted la lea. Posteriormente, ya que la ha leído 2, 3 veces en un año, de esa forma ya podemos dejar el plan de leer la Biblia en un año, porque ya estamos disciplinados a buscar la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene una característica, y le voy a contar cuál es esa característica. La palabra de Dios es como comida. Dice Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces está haciendo la palabra como un equivalente a la comida física, solo que la palabra es la comida para nuestro hombre interior. Así como nuestro hombre físico tiene hambre de la comida física, en la medida que nosotros nos acostumbramos a leer de la palabra de Dios, la palabra de Dios va a comenzar a ser necesaria en nuestras vidas, como lo es el alimento físico para nuestros cuerpos. La palabra va a ser necesaria en nuestras vidas para nuestro hombre interior. Y le puedo dar testimonio también de ello, que si yo paso un día o 2 días sin leer la palabra, comienzo a sentir una necesidad, un hambre, hasta en algún momento una ansiedad por buscar la palabra, por leer la palabra. No puedo estar sin leer la palabra, y no por mí, sino es algo que Dios ha hecho a través de su Espíritu Santo y la lectura de la palabra en mi vida. Además que la palabra de Dios dice que su palabra es como miel para nosotros, y la miel es deliciosa, y la palabra realmente es una delicia. Por eso en el Salmo 1 dice que tengamos en ella nuestra delicia y que meditemos en ella de día y de noche. Y regresando a lo que nos dice la palabra acerca de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 19, dice: que nos fortalezcamos en el Señor, que es en la palabra, y que equivale a decir que nos fortalezcamos en la palabra y en el conocimiento de Dios, y aparte en el poder de su fuerza, que es en la comunión con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vestirnos de toda la armadura de Dios, para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo y resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Y cuáles son esas armas? La verdad, que es la palabra de Dios; la justicia, que es la obediencia a la palabra de Dios; el evangelio de la paz, que es la paz entre Dios y nosotros, entre nosotros mismos y con otros, que sobrepasa todo entendimiento. Y el evangelio es la palabra de Dios también. La fe, que es el escudo de la fe,
el escudo de nuestra defensa, y que la palabra de Dios nos enseña que el escudo de la fe, que la fe viene por el oír y el oír continuamente la palabra de Dios. Por el otro lado, nos habla que otra de nuestras armas es la salvación, y la salvación que implica la justificación, la redención, la expiación, la santificación, el ser propiedad de Dios, etcétera. Y todas esas cosas las entendemos y las conocemos a través de la palabra de Dios. Y aparte de ello nos dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y por el otro lado que nos cubramos también con toda oración y súplica, y esto nos enseña, o más bien encierra toda la armadura de Dios entre lo que dijo al principio y lo que dice al final: el conocimiento de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. De tal manera que para guardar nuestro corazón de cualquier ataque de cualquier persona, del diablo, del mundo, del ego, de la carne, de lo que usted quiera, y que de nuestro corazón mane esa vida, que es vida eterna, vida plena, vida abundante, vida próspera, vida en bienestar, necesitamos guardar nuestro corazón. Y para guardar nuestro corazón necesitamos de la palabra de Dios y de la comunión con el Espíritu Santo, pero no de manera intermitente, sino de manera constante. ¿Por qué razón? Porque constantes son los ataques del diablo. El diablo no nos ataca de vez en cuando. El diablo, si nosotros nos ponemos atención en lo que maneja, lo que se maneja en nuestra mente durante todo el día, nos vamos a dar cuenta que constantemente el diablo nos está atacando con tentaciones, con tomar malas decisiones, conseguir lo que dice el ego, conseguir los caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, etcétera. Todo el tiempo estamos siendo atacados, por lo tanto, todo el tiempo necesitamos estar cargados con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y que llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si usted quiere tener victoria en su vida, necesitamos guardar nuestro corazón, y para guardar nuestro corazón necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo constantemente. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, siéntase en la libertad de poderla compartir con sus contactos en las redes sociales. Aparte de ello, les recuerdo que tenemos 2 recursos a través de los cuales usted puede también tomar elementos para seguir creciendo cada día en el conocimiento del Señor, en las armas de nuestra milicia, etcétera, que son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Le invitamos a visitar esos recursos, son total y completamente gratuitos, son para el servicio del cuerpo de Cristo, y aparte de ello tenemos estas enseñanzas lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, por lo cual está cordialmente invitado para todos esos días, todas las semanas, y desde ya para este próximo viernes a las 8 de la noche le esperamos. Y vamos a terminar esta enseñanza orando por cada uno de nosotros y por los nuestros, así que le voy a pedir si usted me puede acompañar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de escudriñar tu palabra, de conocer aún más profundamente, Señor, cuáles son las armas de las cuales tú nos has dotado, Señor, para ganar la batalla de nuestra mente en contra de toda obra de las tinieblas, Señor, y toda obra de la carne, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y que es el que nos enseña verdaderamente tu palabra, Señor, y la establece y la afirma en nuestros corazones, Padre.
Te pedimos, Señor, que esta palabra quede sembrada y sellada en nuestros corazones como con fuego, Señor, y que no solamente sea una palabra oída, sino una palabra puesta por obra para gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Padre. Señor, también en esta hora venimos pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo, que está con cada uno de nosotros, Señor, nos afirme, perfeccione, fortalezca y establezca en ti, Señor, e igualmente, Padre, que nos sane, nos liberte y nos restaure de toda consecuencia de las obras de las tinieblas en el pasado, Señor, que nos renueve nuestra mente, Padre, y que también transforme nuestro carácter al carácter de Cristo, como dice tu palabra en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Y te pedimos también, Señor, especialmente por cada uno de los miembros de nuestra familia, Padre, y por aquellos de ellos que todavía no se han acercado a ti o que están por alguna razón alejados de ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo los acerque nuevamente a ti y que ellos sean perfeccionados, afirmados y establecidos juntamente con nosotros para ser, Señor, esa novia que tú estás preparando, Señor, para tu pronta venida. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga. Les esperamos para la próxima transmisión y mientras tanto oramos que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda noche y les envío un abrazo. Bendiciones para todos.